Nos ocupamos ahora, Jenner, de otro de los temas pues que nos tiene muy atentos a ver cómo va avanzando, y es esa reunión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá para desarrollar ese documento conjunto que deben presentar ante el Tribunal de Cundinamarca, en el que se hable de cómo se va a regular la protesta social para que se pueda hacer de una forma pacífica y garantizando todos los derechos. Tenemos a esta hora con nosotros al secretario de Gobierno de Bogotá, al doctor Luis Ernesto Gómez. Secretario, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con toda la audiencia de Red Más. Bueno, lo más reciente que sabemos es que se ha pedido un plazo de 60 días para poder ya terminar este documento y presentarlo. Pero ¿cómo están las cosas? Llevan 3 reuniones, secretario. ¿Sí están avanzando y hay buen ambiente de lado y lado en esa mesa de trabajo? Hay que reconocer que ha habido una disposición constructiva deliberante por parte de ambas instancias, del Gobierno Nacional, del Gobierno Distrital. La orden de la jueza nos daba 3 días hábiles, nos daba hasta el día de ayer para poder responder con un protocolo. Es un protocolo que busca regular el marco de la protesta y, como ella lo denomina, la magistrada Nelly Villamizar, resolver el antagonismo que existe hoy entre la sociedad civil y la fuerza pública, la Policía Nacional. Esto es un propósito esencial de ciudad, de sociedad, y por eso pues trabajamos intensamente en 3 jornadas. Sin embargo, las visiones que existen entre el gobierno nacional y el gobierno distrital son bastante distantes. El gobierno nacional ha planteado un protocolo y nos hizo una propuesta que, en nuestro entender, antes que mejorar esas relaciones con la fuerza pública y la ciudadanía, podrían incluso agravarlas, y que, antes que garantizar la protesta, la restringe. Por supuesto, le dimos todas nuestras observaciones a la Administración Nacional y pedimos un plazo que nos permita a la magistrada hacer una aclaración y ampliar el plazo para poder responder, también teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha pedido también al Gobierno Nacional trabajar en distintas medidas que permitan mejorar en la operación de la fuerza pública en situaciones de protesta social. Secretario, 2 temas importantes. Uno de ellos, del cual hablamos en días pasados, el tema de los encapuchados. ¿Cuál es la posición de la alcaldía y cuál es la posición del gobierno en este documento que se está trabajando para presentarle al Tribunal de Cundinamarca, en el sentido de sí o no a las protestas con encapuchados? Entonces, en nuestra cultura, del encapuchado se terminó asociando con el vándalo. Y es cierto que quien comete un acto de violencia en una protesta, por lo general, cubre su rostro, oculta su identidad. Y sin duda alguna es fundamental que se pueda individualizar y esclarecer quién está cometiendo un acto de violencia, y que además se pueda, en el caso de tratarse una alteración, pues que se le haga un traslado por protección, y en caso de delincuencia, digamos, de vandalismo y de que efectivamente esté afectando el patrimonio público, pues poderlo judicializar como tal. Eso es deseable. Sin embargo, aquí la preocupación es ¿cuál? La propuesta que hace el gobierno nacional le pone bastantes exigencias a la protesta y le prescribe varias normas de conducta. Por ejemplo, para poder salir a protestar les pide una póliza civil extracontractual. Eso quiere decir que se asume que todas las protestas van a terminar en alguna situación de orden público o de daños a bienes, por lo cual deberían tener una póliza. La evidencia demuestra que alrededor del 97% de todas las protestas y todas las marchas en Bogotá, por ejemplo, no tienen ninguna situación de orden público, ningún altercado, transcurren de manera pacífica. Entonces sería ponerle un requerimiento a muchas protestas que no tienen nada que ver con violencia ni con afectación al patrimonio público. Lo segundo, se le prescriben normas de conducta, como que, por ejemplo, no se pueden usar pinturas, no pueden llevar pinturas, no pueden utilizar capuchas. Y aquí el error está en creer que todo el mundo que tiene una pintura va a destruir con esa pintura. Puede que utilicen esa pintura para pintar sus carteles, puede que utilicen esa pintura para, pues para pintarse el rostro, y no le corresponde al Estado prescribir cómo ejerce un derecho fundamental una persona a protestar contra el secretario de gobierno, contra decisiones de la alcaldía, contra decisiones del gobierno nacional. En esto le corresponde a la ciudadanía hacerlo de manera libre, al igual que en el caso de la capucha. Digamos que hoy en Bogotá, paradójicamente, todo el mundo cubre su rostro por salud. Todo el mundo lleva un tapabocas y es difícil identificar el rostro de las personas hoy en las protestas, justamente por una medida sanitaria. Hay quienes en Bogotá, por ejemplo, cubren su rostro cuando van en la bicicleta por el smog, por la contaminación, para mejorar su respiración. Entonces,
tratar de encasillar que todo el mundo que cubre su rostro automáticamente va a cometer un caso, un acto de violencia, es justamente un abordaje peligrosista en nuestro entender, y consideramos que a la protesta hay que abordarla no como un problema de orden público y de seguridad, sino como una expresión democrática y que nos permita de esa manera también poder individualizar y aislar a aquellos que se infiltran y que cometen actos de violencia en una protesta que es mayoritariamente pacífica, no solo en Bogotá, sino en todo el país. Secretario, aquí en Red Más Noticias también pudimos conocer que del lado del gobierno se puso sobre la mesa la propuesta de que sean ellos, de que sea el gobierno nacional el que termine decidiendo cuándo interviene el SMAT en medio de las manifestaciones y no la alcaldía. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Pues nos parece preocupante porque además ni siquiera proponen que sea el gobierno nacional, sino proponen que sea la jefatura de policía del municipio. ¿Por qué es problemático esto? Porque el orden constitucional lo que establece es que es una autoridad civil, por lo general elegida democráticamente, como es el caso de la alcaldesa o incluso del presidente de la República, que son autoridades civiles elegidas por la democracia para tomar decisiones en el manejo de civiles, y no es el caso de la policía, que está llamada a conservar el orden público. Y muchas veces, yo lo he vivido personalmente, muchas veces en las situaciones de protesta, el criterio civil, el criterio democrático de cómo resolver de pronto una tensión, de pronto un choque, de manera a través del diálogo, a través de unos minutos más de paciencia, es vital. Cuando se le da un enfoque exclusivamente de orden público, de seguridad, muchas veces no se dan los tiempos normales del diálogo, no se dan los tiempos normales y se genera más confrontación, se generan situaciones de violencia que pueden evitarse. Les voy a dar un ejemplo. Hace aproximadamente una semana en Ciudad Bolívar hubo una toma de un predio privado. Le corresponde a la Alcaldía Mayor de Bogotá recuperar ese predio porque es de un privado, devolvérselo. Estuvimos allá con la policía y estuvimos también con los equipos de diálogo. En algún momento era casi que inevitable que hubiera una intervención por parte del ESMAD para poder retirar a las personas y devolver el predio. Sin embargo, gracias a persistir en el diálogo, en ningún momento intervino la fuerza de policía. Había más de 3.000 personas allá que pudieron retirarse de manera pacífica, de manera voluntaria, que estaban requiriendo ayudas tanto de la nación como del distrito. Sí. Entonces, una mirada civil frente a las situaciones de conflicto que son propias de las sociedades democráticas es vital, no una mirada de seguridad y de choque. Secretario, de ese protocolo que planteó la alcaldesa iniciando la administración para las protestas, donde se hablaba pues de que el último recurso sería el ESMAD, se hablaba de unos facilitadores, se hablaba inclusive de la presencia de algunas madres para poder, digámoslo, tratar de que no fuera esa protesta tan violenta desde un comienzo. De eso al protocolo que están trabajando con el gobierno y con Mindefensa y demás, ¿qué se mantiene? Entonces, le respondimos justamente eso a la magistrada Nelly Villamizar, que tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como la Gobernación de Cundinamarca tienen ya hoy unos protocolos en firme, un protocolo que nosotros anunciamos en el mes de enero, donde la primera instancia, como lo has dicho, es una instancia de diálogo, que busca resolver cualquier situación de tensión a través de equipos de gestores de diálogo debidamente entrenados para ese propósito. Cuando esa situación se desborda y es imposible a través del diálogo resolver el conflicto, interviene la fuerza disponible, no es el ESMAD, es la fuerza disponible, que llevan únicamente el bastón de mando, el escudo, y en caso de que la fuerza disponible no logre controlar la situación, muchas veces lo logra, ahí sí, como última instancia, última ratio, entra el ESMAD. Esto sigue en firme, le planteamos a la magistrada que por supuesto a esto agregaríamos unos protocolos para los traslados por protección y otros, y que nos permitiera también, con las lecciones aprendidas de Bogotá, trabajar, seguir en ese trabajo con el gobierno nacional para que ojalá las prácticas que han dado resultado en Bogotá y en otras ciudades del país puedan ser incorporadas de manera conjunta y ojalá concertada entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. Secretario, mire, pero uno lo escucha a usted y la verdad, la sensación que queda es que todavía están muy distantes entre gobierno nacional y distrito, pues en poder llegar a un documento conjunto. ¿En qué puntos sí ya lograron ponerse de acuerdo? Bueno, un punto fundamental en que nos pusimos de acuerdo, también hay que decirlo por orden de la magistrada, es entender que como están las cosas no van bien. Es decir, que lo que ocurrió el 9 y el 10 es de extrema gravedad y que eso requiere una solución no solo en el esclarecimiento y la verdad, en donde hemos rogado por celeridad por parte de las autoridades, ojalá quisiéramos ver también un compromiso mucho más
decidido por parte del gobierno nacional en brindarle verdad y justicia a las víctimas de 10 personas que perdieron la vida en Bogotá, al igual que de 75 que resultaron heridos, pero que no se trata únicamente de eso, sino de buscar que no haya repetición, de hacer las reformas y tomar las medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir en la ciudad de Bogotá, o lo que pasó con Dylan Cruz el año pasado, en noviembre, que de eso se trata el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esa orden de los jueces, tanto del Tribunal de Cundinamarca como de la Corte Suprema de Justicia, llevó al gobierno nacional a entender que es necesario hacer reformas, que es fundamental mejorar los protocolos de la fuerza pública en estas situaciones y que además tenemos que atender de fondo no solo los síntomas, que es cómo enfrentamos o cómo atendemos una situación de disturbios en la protesta social, sino también el origen de lo que está causando ese malestar, que es un reiterado abuso policial, que además se suma a una sistemática impunidad en el esclarecimiento de ese abuso policial. Esperamos que en eso también haya también un reconocimiento. Entonces, pues lo primero, destacar la disponibilidad del gobierno nacional de realizar las mesas. Fuimos convocados por ellos el día lunes, del día lunes al miércoles. Por supuesto, hay distancias en la manera de enfrentar y de ver cómo abordar esto en una sociedad democrática como la capitalina, pero vemos una buena disposición, vemos también una capacidad de entender y de empezar a dimensionar la gravedad de lo que estamos viviendo y que con más mensajes altisonantes, con más belicismo, con más señalamientos y estigmatización, no vamos a resolver, no vamos a construir una sociedad que solucione el conflicto sin violencia, que solucione el conflicto a través del diálogo. Secretario, ¿y ya obtuvieron respuesta a la solicitud que ustedes hicieron de que pues en 3 días era prácticamente imposible tener este documento y pedir una prórroga de 60 días? ¿Ya tienen respuesta? La solicitud de aclaración la radicamos ayer a las 5 de la tarde, que era el término perentorio. Respondimos sobre varios de los elementos de la sentencia de la magistrada Nelly Villamizar. Sabemos que ella pues tiene todo el interés en que esto llegue a buen puerto. Y como sabemos que ella tiene un compromiso porque realmente de fondo, no solo de forma, se resuelvan las situaciones que ella denomina de antagonismo entre la sociedad civil y su fuerza pública, pues esperamos y confiamos que ella, revisando las propuestas que le hemos hecho, al igual que la solicitud de aclaración, nos conceda un tiempo prudencial para seguir trabajando en estas mesas, gobierno nacional, gobierno distrital, y por supuesto Policía Nacional, que a estas mesas sumemos también algo que a nuestro entender como sociedad, como Alcaldía Mayor de Bogotá es fundamental, y es las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones que demandaron, las organizaciones de derechos humanos, que nos ayuden con su mirada también y que podamos trabajar en lo que sean nuevos protocolos, una reforma a través de protocolos para que la Policía Nacional enfrente la protesta no como un problema de orden público, un problema de seguridad, sino como una expresión democrática que debe ser garantizada. Secretario, específicamente sobre el uso de la polémica escopeta calibre 12, ¿qué se ha discutido? Porque lo que sabemos es que la Corte dijo, se suspende de forma inmediata su uso, pero hasta que se puedan definir lineamientos claros de cómo va a ser esa utilización. ¿Qué se ha discutido en esa mesa? Porque ustedes siguen defendiendo una policía sin armas. Nosotros, ahí hay que hacer una claridad, nosotros no hemos planteado una policía sin armas, somos conscientes que la policía de vigilancia, que no es la que enfrenta protestas, la policía de vigilancia no está llamada a manejar nunca la protesta social, pero sí está llamada a enfrentar la criminalidad. La policía de vigilancia tiene y debe usar su arma de dotación como medio disuasivo siempre, antes que como medio de uso de fuerza como última instancia, y por eso nosotros no hemos hablado de una policía sin armas. Sin embargo, desde que llegamos a la alcaldía y ante lo que había ocurrido con el caso del joven Dylan Cruz, que perdió la vida por un arma no letal, un arma llamada de baja letalidad, que es una escopeta calibre 12 que utilizaba el ESMAD, la primera instrucción que dio la alcaldesa Claudia López fue no usar más esa arma, no utilizar más esa escopeta. Y de hecho, entre el 20 de enero, que se anunció ese protocolo en Bogotá, hasta el 7 de septiembre, en ninguna manifestación se ha utilizado la escopeta calibre 12, y hasta ese día no había habido ningún herido ni ningún caso grave justamente de enfrentamientos. Utilizaban aturdidoras, el ESMAD utilizaba también en algunos casos donde fuera necesario los denominados gases lacrimógenos, pero se abstenía de utilizar este tipo de armas contundentes o de baja letalidad, y había dado buenos resultados. Nosotros creemos
bueno, eso primero en Bogotá seguirá funcionando, eso ya fue una instrucción dada por la alcaldesa, y además cuando es una orden por parte de un tribunal, como es el caso de la Corte Suprema de Justicia, pues eso debe ser de obligatorio cumplimiento y de acatamiento inmediato. Es decir, en Bogotá y en el resto del país, ningún integrante del ESMAD podría utilizar ese equipamiento por orden de la Corte Suprema de Justicia. Pues es el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Secretario, gracias por estos minutos. Estamos entonces muy pendientes de este plazo de 60 días. Ojalá se tenga un resultado final que permita garantizar el derecho a la protesta, pero que también permita que todos se puedan desarrollar en completo marco de seguridad. Un feliz día para usted. Muchas gracias, un buen día.